Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buen día.
Bueno, aquí estamos. Habiendo quórum, damos por comenzada la sesión. ¿Disfrutaron del fin de semana largo? Sí, profe. Bastante me cuesta arrancar la semana. No sé, se acostumbra a la buena vida. A ver, recapitulando un poco. Hoy nosotros vamos a terminar con, con la unidad 2 del programa, revisitando el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, poniéndolo en discusión, en comparación con, con el pensamiento de Thomas Hobbes, con el pensamiento de John Locke. Previamente vamos a terminar algunas cuestiones que nos quedaron pendientes la última clase sobre el pensamiento de John Locke, para después dar paso al grupo 3, que nos va a presentar la biografía de don Juan Jacobo Rousseau. Con este texto damos por terminada la unidad 2 y damos por promediado la duración de la cursada. Es decir, llegamos prácticamente a terminar la primera mitad del programa. Esto quiere decir que hoy, como les prometí, van a tener, ya tienen en realidad subida al campus virtual las consignas del primer parcial. Algunas aclaraciones, son 4 preguntas, no son preguntas puntuales, es decir, en algunos casos sí se les pide alguna definición, algún concepto tal y cual como lo define alguno de los autores que hemos visto. Las preguntas versan sobre cuestiones que hemos visto en clases, que están desarrolladas en los materiales de clase, que están en las grabaciones de las clases, que están en las presentaciones que hemos ido realizando, y por supuesto que están en los textos. Así que hay una diversidad de fuentes a donde ustedes pueden acudir para responder esas preguntas. Cada una de esas 4 preguntas tiene un puntaje máximo de 2,5 puntos, de manera que quien obtenga el máximo puntaje en las 4 preguntas se hará acreedor de 10 puntos de calificación. Esto es bastante relativo, ¿no? Es decir, la evaluación en ciencias sociales, sobre todo, no es una ciencia exacta, y nos calificamos más que nada como aproximación, ¿no? Mm, yo sospecho que ustedes van a hacer buenos trabajos en función de cómo viene la cursada, de cómo viene la participación de ustedes en clase. Me parece que van a hacer buenos trabajos. Les decía, más allá de que pida alguna definición puntual, las preguntas suponen sí o sí la lectura de los textos de la bibliografía obligatoria, van a tener que articular algunos conceptos. Ahora, si quieren, vamos a repasar un poco las preguntas para que no les voy a dar las respuestas, pero ustedes por ahí pueden sacarse algunas dudas. Aguárdenme un segundo.
¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, otra cosa es, les ruego no extenderse más allá de las 700 palabras en cada respuesta. No es que voy a andar contando palabras por palabra. El procesador de texto tiene un contador de palabras. Quiere decir, si me escriben 710 palabras y eso les sirve para redondear una idea, no me voy a poner en vigilante ni en ortiva. Es decir, pero traten de no extenderse más allá de las 700 palabras. Las respuestas se pueden ajustar tranquilamente a esa extensión. Y otra cosa, el trabajo es individual. A ver, nosotros hemos desarrollado algunas actividades, en las clases participamos, hacen trabajos en equipo, investigan, pero esta evaluación, los exámenes parciales, son evaluaciones individuales, son instancias individuales de evaluación. Entonces les pido que se ajusten a esto. Lo que no quiere decir que entre ustedes discutan, se pasen datos, pero la redacción de las respuestas tiene que ser única, tiene que ser original. Yo tampoco quiero ponerme en vigilante con esto, pero muchos años de oficio me dicen que más allá de las advertencias, más allá de las peticiones y de las recomendaciones, hay quienes copian las respuestas de los compañeros. Es muy fácil, ustedes saben, en el mundo digital copiar y pegar es muy sencillo. Te puedo pasar la respuesta escrita por WhatsApp, por correo electrónico, con un simple copy-paste. Yo tengo un sexto sentido por mi práctica docente de muchos años en detectar cuando hay una copia textual, literal, de las respuestas de uno a otro estudiante, y además hoy en día existen diferentes software y programas que permiten comparar muy rápidamente un texto con otro y detectar los casos de copia. Esto no es para amedrentarlos, sino un poco para alentarlos a que las respuestas que hacen ustedes sean originales. Obviamente, muchas respuestas, cuando yo pido una definición, supongamos, ¿qué dice Bobbio respecto del naturalismo como escuela filosófica? Ustedes pueden copiar y pegar las 3 líneas en las cuales Norberto Bobbio define al naturalismo como escuela filosófica. Pero tienen que de alguna manera dar cuenta de que eso es una cita textual, es decir, que esos no son palabras de ustedes. Están utilizando un párrafo que es de otro autor, en este caso de Norberto Bobbio. Entonces, cuando copian y pegan ese texto, lo ponen entre comillas. ¿Sí? Lo ponen entre comillas. Es la manera en el mundo académico que hay para decir, este texto yo lo utilizo así como está, pero no me pertenece. Lo traigo a colación porque es importante destacarlo en el modo en el que lo redactó originalmente el autor, entonces yo lo pongo entre comillas, para decir, esto no es un texto mío, no es una idea mía, sino que es una idea de Norberto Bobbio,
de Jean-Jacques Rousseau o de Zygmunt Bauman. ¿Se entiende? Simplemente ponerlos entre... Claro, sería una cita. Exactamente. En el mundo académico, en el mundillo académico, hay ciertas normas, ciertas pautas, como dice Liliana. En general las que priman son las distintas normas APA, para citar y referenciar los textos de terceros. Cuando ustedes leen un paper científico, un artículo científico, van a ver que se ajustan en alguna medida a algunos de los estándares de algunas de esas normas APA en cuanto a las citas y a las referencias. Yo no les pido, porque es bastante complejo y engorroso cumplir a rajatablas con esas normas APA. Simplemente les pido que cuando están copiando y citando textualmente, que diferencien el texto, que están copiando y pegando, y obviamente no me citen a un compañero o a una compañera de curso, por más brillante intelectualmente que sea, todavía no ha tenido la trayectoria como para ser debidamente citado. Seguramente mérito alguno no le debe faltar, pero utilicen solamente esto para los autores con los que trabajamos. El resto, modos que ustedes articulan, les pido que sean respuestas originales, individuales, que sean elaboraciones propias de cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces. Les decía, son 4 preguntas. Una acerca de la teoría sociológica, fundamentalmente en torno al texto de Jeffrey Alexander, que gira en torno a la importancia que este autor le da a las presuposiciones generales y el lugar que ocupan en eso que él llama el continuo científico. Esta ida y vuelta entre la teoría y la empiria, la teoría y la práctica, o el mundo a priorístico, como él lo llama, y el mundo de los hechos. Y él destaca entre los elementos de este continuo científico que se hallan del lado de las teorías o del lado de las abstracciones, a las presuposiciones generales. Y si recuerdan, él va a decir, bueno, estas presuposiciones generales tienen que ver con un punto de vista con el cual cada autor va a observar su objeto de estudio, va a abordar sus campos problemáticos. Y que siempre estas presuposiciones generales tienen que ver con 2 cuestiones. La primera es referida al orden social, cómo se construye, cómo se compone, cómo se materializa el orden social, cuál es la lógica que articula al orden social. Y la segunda se refiere a la lógica que articula, a la lógica que pone en funcionamiento la acción social. Orden social, acción social. Recuerden, algunos autores van a considerar el orden social desde el punto colectivista, es decir, van a privilegiar de alguna manera el todo por sobre las partes para abordar el objeto de estudio. Van a decir, el todo prima sobre las partes, o lo social se nos impone como un objeto exterior. Para Durkheim es como un objeto que tiene vida propia, ¿no? Y en cuanto a la acción social,
van a referirse a algunos autores a que la acción social está guiada por motivaciones racionales, ¿eh? Por un cálculo racional, por la adaptación de los medios a los fines que se procura realizar, y otros van a decir que la acción social responde a otro tipo de motivos que por ahí no son racionales, ¿no? O que están ocultos, que hay una lógica que rige la acción social que es imperceptible a la propia intencionalidad de los individuos. La pregunta refiere a esto, a estas cuestiones, fundamentalmente al texto de Alexander. La segunda pregunta refiere al mundo moderno. Recuerden que en el texto de Bengoechea nosotros hicimos una presentación, de 5 grandes fenómenos, que podrían ser 6, 7, pero en general los agrupan, por lo menos en diferentes autores, en estos 5 grandes fenómenos que han ido dando a lo largo del tiempo origen y continuidad a esto que llamamos mundo moderno. Estos fenómenos fueron la Reforma Protestante, el humanismo y el Renacimiento, la Revolución Científica, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa. Fenómenos que a lo largo de 3 siglos, digamos, fines del siglo XVI a fines del siglo XIX, han ido marcando este mundo que es radicalmente diferente al mundo anterior, al mundo que existía antes. Dice, bueno, este mundo moderno, dice Bengoechea, da lugar a 3 nuevos conjuntos de problemas. No vamos a decir aquí qué 3 nuevos conjuntos de problemas son, porque vamos a dedicarnos toda la clase a ello. Y para responder a cada uno de estos 3 conjuntos de problemas, surgen 3 nuevas ciencias sociales. Surgen 3 nuevas ciencias sociales, entre ellas la sociología. Lo que les pido en esta pregunta es que brevemente describan cuáles fueron esos problemas, esos 3 conjuntos de problemas, y cuáles fueron las principales ciencias sociales que intentaron comprender esos fenómenos, esos nuevos fenómenos de las sociedades modernas. Cómo se originaron, cuáles fueron sus principales pensadores, qué problemáticas abordaron, y cuáles fueron los componentes básicos de sus teorías. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Seguimos entonces. La tercera pregunta refiere básicamente al texto de Zygmunt Bauman. Bauman considera que la sociología se distingue de otras ciencias sociales en 3 aspectos: en sus perspectivas cognitivas, en sus principios cognitivos y en el modelo resultante. Yo lo que les pido acá es que ustedes describan cada una de estas 3 dimensiones y relacionen, o mejor dicho, que escriban una breve reflexión relacionando el texto de Bauman con el texto de No es natural que habíamos visto de Vincent Márquez en la primera clase, porque hay puntos de continuidad, digamos, ¿no? Zygmunt Bauman dice que la sociología opera como un antifijador, ¿no? Es decir, desnaturaliza aquello que aparece naturalizado en el orden social.
¿eh? Y fundamentalmente no lo dice la pregunta, pero hay un concepto que anda dando vuelta ahí, es cómo se vincula la sociología con algo que se llama sentido común, que es lo que estuvimos viendo en las clases hace algunas semanas. ¿Mm? La cuarta pregunta tiene que ver con el justnaturalismo. Yo les pido que después de haber leído el texto de Norberto Bobbio, yo hice toda una presentación al respecto, definan qué es el justnaturalismo. Norberto Bobbio empieza el texto en el primero, en el segundo párrafo del primer capítulo, diciendo el justnaturalismo es una escuela filosófica que bueno, yo les pido, ¿por qué hablamos de justnaturalismo a pesar de las diferencias que hay, como estamos viendo, en los diferentes autores que llamamos justnaturalistas? ¿Por qué los llamamos justnaturalistas? ¿Qué es el derecho natural, digamos? ¿No? Eso es lo que los identifica. Pero también los identifica una cuestión de método, el método racional, la aplicación del método racional. Es decir, el modelo racional es la base del modelo hobbesiano. Por eso les pido que expliquen por qué se las considera al justnaturalismo una escuela de pensamiento, cuáles son los principales elementos que componen el modelo hobbesiano. Recuerden, básicamente hay tres instancias que son comunes al modelo que se van a replicar con alguna variación en los distintos autores, pero los elementos que componen este modelo son la sociedad natural, el hombre en el estado de naturaleza, el pacto social, es decir, el estado de naturaleza hay algo de lo que carece de orden social. En el estado de naturaleza los individuos, si bien en algunos autores supone algún nivel de sociabilidad, prima el carácter individual de la acción. Entonces, hay un segundo elemento de ese modelo que es lo que permite a los hombres en el estado de naturaleza pasar a conformar una sociedad civil. Ese segundo elemento es el pacto social. Para cada autor el motivo del pacto social va a ser diferente, pero en los tres autores está presente ese elemento del pacto social. Y el tercer elemento es la sociedad civil, es decir, es el modelo o el elemento resultante de los dos anteriores. Recuerden que Norberto Bobbio dice, ese modelo es un modelo dicotómico, es decir, hay tres elementos, pero el del medio es un elemento bisagra, es un elemento de pasaje. El modelo dicotómico tiene que ver con que los hombres o están en estado de naturaleza o no están en estado de naturaleza y por ende están bajo la órbita de la sociedad civil. No se puede estar en los dos al mismo tiempo. No se puede estar en estado natural y al mismo tiempo en estado civil. Esa bisagra, ese fiel de la balanza que hace que se incline del estado de naturaleza hacia la sociedad civil, va a ser el pacto social. Bueno, ¿cómo caracteriza Norberto Bobbio cada uno de estos tres elementos? Él lo llama el modelo hobbesiano. ¿Y en qué se diferencia este modelo del modelo aristotélico? Que era el modelo que existía o que permaneció durante varios siglos, sobre todo durante la Edad Media.
este modelo historicista que consideraba a la sociedad civil como una prolongación natural de la sociedad primigenia de la familia, esta idea de que Aristóteles consideraba al hombre, al ser humano, como un son politicón, como un ser que era naturalmente social. No es tan complicado si han leído los textos. Tienen un poco más de una semana para realizar, una semana y media para realizar el trabajo, es decir, yo se lo estoy dando hoy martes, tienen que entregarlo el viernes de la semana que viene, creo que es un tiempo más que suficiente. Si alguno tiene un inconveniente en el interín, me avisa, y vemos caso por caso. Pero bueno, las cartas están echadas y yo les voy a subir un enlace, les voy a poner a disposición un enlace para que ustedes, a medida que vayan elaborando el trabajo, lo puedan entregar. El vencimiento de la entrega va a ser el viernes 22 a la medianoche. Así que traten de no perder el zapatito de cristal cuando den las campanadas y acordarse de entregarlo antes de ese deadline. Profe, ¿No? Porque digo, el inglés tiene esas cosas drásticas, ¿no? Nosotros somos un poco menos drásticos, pero los ingleses hablan deadline, ¿no? Fecha límite, nosotros ponemos fecha límite, ellos hablan la línea de la muerte. Yo prefería no usar deadline, diría la fecha límite es el 22 a la medianoche. Así que, si alguien quería hacer alguna pregunta. sí, profe, se entiende que es el 22 de noviembre, pero el parcial dice 22 de diciembre. No sé, por las dudas que algún compañero no ¿De esté en eso. diciembre? Perdón, no, quise decir 22 de octubre. Ah, está. 22 de octubre lo voy a corregir ya. Igual tengo que subir la fecha corregida, pero es 22 de octubre. Hago formalmente la enmienda. Gracias por la observación. Y el año, profe, dice 2019. Sí, 2021. Perfecto. Gracias por los avisos. Sí, porque yo uso la misma plantilla desde hace años. No el mismo parcial, pero las preguntas no son idénticas, pero a veces el encabezado queda descompaginado. Bien. Preguntas, inquietudes. Entonces vamos a lo que nos convoca en la clase de hoy. Aguardemos un segundo. A ver. Ya he visto que los dos equipos que dieron hasta ahora han subido sus presentaciones en el campus virtual. Recuerden, para los equipos que siguen a continuación, en el bloque inicial, en el bloque general del aula virtual, abajo de todo hay un enlace que se llama presentaciones de los equipos. Ahí hay un muro, una especie de muro de gran cartelera, donde cada equipo les pido que vaya subiendo sus
sus presentaciones en el formato en el que las tengan. Ya el grupo 1 ha subido la presentación de Thomas Hobbes, el grupo 2 ha subido la presentación de John Locke, y espero que próximamente el grupo 3 suba la presentación de don Jean-Jacques Rousseau. ¿Qué otra novedad? En el bloque de las clases 12 y 13 están las consignas del parcial, del primer parcial. Esperen que ya las voy a modificar porque se me hace un... aguárdenme un segundo. Porque yo en las materias que doy, que son de carreras virtuales, a los parciales los llamamos trabajos prácticos. Y es un vicio que tengo de llamar trabajos prácticos a los parciales. En realidad es un examen parcial. Así que ahora estoy cambiando el nombre. Ahora sí aparece como examen parcial número 1. Aquí abajo yo les voy a subir un enlace para que ustedes envíen los archivos. Para que ustedes puedan subir los archivos, les pido que sean los archivos en formato texto. Les pido también que se ajusten a responder, utilicen el mismo documento. Esa es otra aclaración. Utilicen el mismo documento que envío y escriban sobre ese mismo documento y lo guarden modificándole el nombre. Que pongan parcial 1 y guión bajo, la inicial del nombre de ustedes y el apellido. Por ejemplo, parcial 1 guión bajo A Rodríguez por Ana Paula. O L Pacheco por Liliana Pacheco. ¿Se entiende? Formato del texto, preferentemente docx. Los que tienen versiones anteriores pueden enviármelo en .doc. Los que usan OpenOffice o algunas variaciones de los paquetes de oficina, me lo pueden mandar en ODT, .odt, .pdf, siempre que sean dentro de esos formatos, yo no tengo inconveniente. Traten de no mandármelo en RTF, incluso puede ser, pero no mandármelos en otros formatos que no sean esos formatos demasiado estrafalarios. Ajustense, por favor, porque así me simplifican la tarea de corregir, que de por sí es bastante ardua. Entonces vamos con John Locke. Recuerden que estábamos la clase pasada mirando el texto de John Locke, el segundo tratado sobre el gobierno civil, y nos habíamos detenido básicamente en el capítulo 5, porque me va a agarrar tortícolis si leo el texto de esta manera. Ahora sí. Porque es un texto, el capítulo 5 es un texto clave, ¿no? Por un lado, habla de la originalidad del pensamiento de John Locke, pero también habla
de ciertos puntos débiles o ciertas falacias que introduce John Locke respecto de la propiedad privada, ¿no? Recuerden que la propiedad privada, para John Locke, es así como el miedo, la seguridad, la salvaguardia de la propia vida, era el motivo por el cual los hombres pactaban, según Hobbes. Para Locke, básicamente va a ser mantener la propiedad de sus posesiones, ¿no? La propiedad privada. Entonces, en el capítulo 5, Hobbes empieza a filosofar, a discurrir acerca del origen y la naturaleza de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque de alguna manera él va a partir de su texto diciendo, ¿de dónde surge la propiedad privada si Dios ha dado en común el mundo a todos los hombres? Es decir, si Dios nos dio el mundo, la creación en común a todos los hombres, ¿de dónde surge la propiedad privada? ¿De dónde surge la propiedad privada? A ver si alguien me responde. ¿Del capitalismo? Del capitalismo. Bueno, no, antes De del la capitalismo. expropiación de tierras. ¿Cómo? De la expropiación de tierras. Ahí se empieza como a dividir las tierras y No, el capitalismo y la expropiación de tierras lo que suponen es la acumulación del capital. La acumulación de capital, la generación, la apropiación de lo que vamos a ver que se llama la plusvalía. Es decir, del producto del trabajo ajeno, el producto del trabajo asalariado. Pero la propiedad privada es anterior, es decir, el capitalismo, de alguna manera, porque previamente hay propiedad privada. La acumulación surge porque previamente hay un proceso de apropiación. Apropiación viene de propiedad, de hacer propio, de hacer algo propio. Entonces, el razonamiento que hace Locke dice, ¿de dónde surge la propiedad privada si Dios dio todo en común a todos los hombres? Dice, a ver, en el estado de naturaleza, si Dios dio todo en común a todos los hombres, nadie tiene mayor derecho que el resto de la humanidad a los bienes que la naturaleza le brinda. Dice, está claro que la propiedad tiene que ver con el fruto del propio trabajo. Es el trabajo lo que le otorga valor a las cosas. Es el trabajo el que sustrae un objeto de su estado natural para hacerlo capaz de satisfacer una necesidad. La manzana que está pendiendo de una rama en un árbol, madura, jugosa, a punto caramelo, como diría alguien, no tiene ningún valor en sí misma si no hay alguien que se tome el trabajo de sustraerla de su estado natural, es decir, de buscar esa manzana, de treparse al árbol, de alcanzar la rama, de desprenderla de esa rama, de procesarla, de sacarle la cáscara y comérsela. Mínimamente ahí hay un proceso de trabajo. Es decir, hay una acción humana,
una cierta fuerza humana, fuerza de trabajo que se aplica a la manzana que la sustrae del estado de naturaleza y la hace útil para satisfacer una necesidad humana. Lo mismo podemos decir con un ciervo silvestre, ¿no? Yo soy un hombre, un ser humano en un estado de naturaleza, salgo con otros miembros de mi familia o de mi clan a cazar para procurarnos el sustento. Ese ciervo que pasta libremente en los prados, sin ser consciente de lo que le espera en suerte, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor en sí mismo hasta que nosotros no nos tomamos el trabajo de encontrar las huellas, de seguir las huellas, de perseguirlo, de acorralarlo y de tratar de apuntar y dar en el blanco con la flecha, ¿no? Luego hay que acarrear ese venado, ese ciervo, hacia el campamento, donde en general las mujeres que se quedan cuidando a los chicos le van a quitar el cuero, van a cortar los distintos cortes de la carne, llegado el caso van a salar los cortes que van a diferir en su consumo en varios días. El modo de conservar la carne era salándola, y van a consumir en inmediato aquellos cortes que tengan menos o que sean más perecederos, por decirlo de alguna manera. Es decir, ahí hay un trabajo, hay un trabajo de la comunidad, hay una división elemental del trabajo. Los hombres salen a cazar, las mujeres procesan el producto de la caza. Hay un sinnúmero de actividades en las cuales los seres humanos aplican energía, aplican fuerza de trabajo, consumen energía que tienen que reponer mediante el trabajo. El trabajo le permite al ser humano reponer energías, es decir, reproducir sus condiciones de existencia. Pero en el proceso de trabajo consumen a su vez esas energías. Entonces tienen que reproducir, los hombres tenemos que reproducir eternamente o continuamente ese proceso, ¿no? De producción y reproducción. Producción y reproducción. ¿Qué va a decir Locke? Aquello que sustraemos a la naturaleza y que nos ha sido dado a todos en común, al momento de yo sustraerlo de la naturaleza, me pertenece. Al momento de yo aplicarle trabajo, lo hago mío, lo hago propio. Lo hago propio. Es decir, estoy excluyendo al resto de la humanidad del derecho sobre ese bien, sobre esa manzana que yo descolgué del árbol, sobre ese venado que cazamos en la pradera. Estoy excluyendo al resto de la comunidad del derecho de propiedad. Por ende me lo estoy apropiando. Es decir, el origen de la propiedad es el trabajo. Hasta acá, fantástico. Ahora, alguna compañera que no recuerdo recién hacía referencia a la acumulación. Es decir, la capacidad de trabajo es limitada de cada uno, incluso de un grupo humano. Tenemos capacidades limitadas. Nadie puede cazar 20 venados en un día ni cosechar 30 kilos de manzana en una jornada de trabajo.
pero además no tendría sentido, porque ¿para qué uno va a querer tener más venados de los que puede consumir o tener más manzanas de las que puede consumir y se echan a perder con el tiempo? Se degradan, se descomponen. Y Locke dice, es un pecado contra la naturaleza, si se quiere, apropiarse de más elementos de los que aquellos, de los que uno va a consumir, porque en el momento de apropiarse está excluyendo la posibilidad de consumo del resto. Si yo tengo 20 venados en mi establo que casé, y los guardo con celo hasta que terminan de pudrirse, y alrededor mío hay un montón de gente hambrienta, estoy atentando contra la humanidad, de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen en el razonamiento? Sí, profe. Sí, Ahora, sí. ¿dónde surge el problema? ¿Cuándo surge el problema? ¿Cuál es el invento, el elemento disruptivo que hace que la propiedad pueda mutar, que uno pueda acumular riquezas? La plata, el oro. El dinero. La plata, el oro. Muy bien. La plata o el oro implican que el dinero es un elemento que no perece con el tiempo, que no se degrada. O los metales preciosos, obviamente que durante mucho tiempo fueron moneda corriente. Fueron moneda corriente, fueron el elemento de intercambio. Antes lo fue la sal, por ejemplo. La sal era un elemento escaso y valioso, y como todos saben, la sal no es un mineral que no se degrada, no perece con el tiempo. A lo sumo, los días de lluvia se humedece un poco y después se vuelve a secar, ¿no? Porque tiene la propiedad de absorber el agua, la sal. Pero es un elemento que no perece y es un elemento apreciado, ¿sí? Para conservar los alimentos, para darle sabor. De la palabra sal viene también la palabra salario. Salario. El salario era aquello que se pagaba a un jornalero. Si yo tenía un campo y solo no podía explotar ese campo, necesitaba ayuda, contrato a alguien que me presta su tiempo o me vende su tiempo de trabajo y yo a cambio le pago un jornal o un salario. Salario. Generalmente era pagado en sal, bolsitas con sal. Con el correr del tiempo, esta sal es reemplazada obviamente por oro y por plata, que se intercambiaban en función de su peso y de su pureza, y tiempo después viene ya la invención de la moneda, ¿no? Es decir, se acuña dinero en forma de moneda, con el aval en general del Estado, del imperio, del reino. Las monedas tenían figuras alegóricas, en general eran la efigie del monarca, del soberano, y tenían un valor en función de su peso, en función del peso de la pureza del material con la que estaban constituidas, en general oro y plata. Entonces Locke va a decir, bueno, esto cambia, la propiedad cambia cuando se inventa el dinero. Dice, el dinero es lo mejor que le pudo pasar a la humanidad porque permite, entre otras cosas, crear una abstracción, un
un denominador común a un montón de elementos que perecen a través de otros elementos que no perecen. Entonces, ya no me está, al hombre no le está vedado acumular riquezas, porque puede acumular lingotes de oro, y esos lingotes de oro son eternos, no se descomponen, no se oxidan, no se pudren, sobreviven a la humedad, sobreviven a la corrosión, sobreviven a las inclemencias y al paso del tiempo. Esto claramente es una falacia, porque el mismo Locke, una falacia que es un razonamiento erróneo, porque el mismo Locke dice que toda la naturaleza fue dada en común a los hombres. Y siempre el dinero va a representar cierta disponibilidad escasa de bienes. Es decir, los bienes son escasos. Los bienes de la naturaleza son escasos. Escasos no solo porque porque no abundan. Quiero decir, en algunos lugares abundan y en otros escasean. Sino escasos porque para transformarlos hay que aplicarles trabajo, para hacerlos útiles, para darles un valor de uso, hay que transformarlos. Hay que perseguir a la manada de mamuts durante varios días, o de bisontes, o de venados. Primero hay que encontrar las huellas, seguirlas varios días hasta darle alcance, establecer una estrategia para rodear la manada, identificar cuáles son los más vulnerables, tomarse el trabajo de correrlos, de cazarlos, de trasladar los animales. Es un trabajo, y lo que en el razonamiento de Locke termina por conformar esta falacia, es que él mismo reconoce que el trabajo es la fuente de la propiedad y de la riqueza. Ahora, ¿de dónde sale que uno puede acumular muchas más riquezas que aquellas que es capaz de consumir porque puede acumular dinero que no perece? Ese dinero, esta falacia la va a deschavar, la va a desvelar Marx, Carlos Marx, 250 años después que Locke, porque él va a insistir con algo que decía Locke y que Locke parece haber olvidado, que la fuente de toda riqueza es el trabajo. Es el trabajo. Entonces, si uno es capaz de acumular muchas riquezas, por menos perecederas que sean, lo que está acumulando es trabajo ajeno, está acumulando el producto del trabajo ajeno. Toda la riqueza que se produce en el mundo es fruto del trabajo. ¿Se entiende? Toda la riqueza que se produce en el mundo es fruto del trabajo. Entonces, lo que Locke va a considerar como un derecho inalienable, que es el derecho a la acumulación de riquezas, el derecho a la acumulación de propiedades, es decir, que uno pueda acumular muchas más propiedades que aquellas de las que es capaz de disfrutar, de consumir a lo largo de su vida, no es otra cosa que habilitar la acumulación, justificar la acumulación de capital, como decía una compañera hace un rato.
justificar la acumulación de capital, que no es otra cosa que justificar el acto de apropiación, o mejor dicho, de expropiación, ¿sí?, del producto del trabajo humano, del trabajo ajeno. Esto que Karl Marx va a llamar plusvalía. Recuerden este concepto de plusvalía porque lo vamos a retomar en un par de semanas cuando veamos el pensamiento de Karl Marx. Pero Locke, y esto es lo que a mí me interesa que queden claro, Locke hace de la propiedad privada el leitmotiv, el centro, el eje de su razonamiento, ¿no? Su idea de la libertad pasa fundamentalmente, su idea de la libertad humana pasa fundamentalmente por el goce de la propiedad privada y la posibilidad de acumular riquezas. Cuando Locke está pensando en la propiedad privada, no está pensando en términos de hoy, en que cada uno pueda tener el título de propiedad del departamento donde vive o del auto que se pudo comprar. Está pensando en la propiedad privada de los medios de producción y por ende la propiedad privada de la acumulación de las riquezas acumuladas, la propiedad privada del producto del trabajo generado por los trabajadores. Esto lo vamos a retomar cuando veamos la teoría del valor en Marx. Pero por ahora, que nos quede claro, acá, ahí, en el razonamiento que hace Locke, él utiliza la aparición del dinero como algo que exime a los hombres de la responsabilidad respecto del resto de la humanidad. Esa responsabilidad solidaria, diría, que uno tiene en el estado de naturaleza, de decir, no voy a consumir más que aquello de lo que yo necesito para reproducir mi propia vida, porque estoy excluyendo con eso al resto de la humanidad. Entonces el artilugio de la invención del dinero operaría, digamos, como este elemento que habilita, entre comillas, habilita a la acumulación de riquezas. Y por ende, John Locke no habla de capital, todavía no era un término muy difundido. Habilita, entre otras cosas, a la apropiación de la plusvalía. Es decir, a lo que es la privatización de los medios de producción. Las tierras comunales, el trabajo asalariado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué les parece a ustedes esto? El razonamiento de John Locke. ¿Coinciden con lo que yo digo, con mi punto de vista? Digo, esta es la explicación que daría John Locke respecto de por qué hay ricos y por qué hay pobres, ¿no? Y por qué los ricos tienen derecho a ser ricos. Y los muy ricos tienen derecho a ser muy ricos, ¿no? El año pasado hubo una enorme discusión en el medio del momento más duro de la pandemia. Ustedes saben que la pandemia encontró a la Argentina en una situación muy particular, con las reservas del Banco Central en su peor momento, un Banco Central casi sin reservas de
reservas de libre disponibilidad. En un momento en el que venían vencimientos de una enorme deuda que se había contraído en el año 2018, enorme deuda, la deuda más grande, no solo más grande contraída por Argentina en toda su historia, sino el préstamo más grande que el Fondo Monetario otorgó a algún país en toda su historia. No solo el endeudamiento con el Fondo Monetario, es decir, se recurre al Fondo Monetario porque es un prestamista de última instancia, ¿no? Porque ya los prestamistas privados habían dejado de prestarlo, habían perdido la confianza en principios del 2018, ¿no? De modo que cuando cae la pandemia, recuerden, el gobierno había ajustado, por un lado, con las tarifas eléctricas, con las tarifas de los servicios, pero después ajusta en la administración pública. ¿Recuerdan cuáles son los ministerios que elimina el gobierno en el año 2019, fines del 2018, principios del 2019? Elimina el Ministerio de Trabajo en el medio de un avanzado proceso de desempleo, y elimina el Ministerio de Salud. Elimina el Ministerio de Salud. De modo que la pandemia nos agarra. A ver, el nuevo gobierno restituye al Ministerio de Salud, pero nos agarra con un Ministerio de Salud a medias, después de haber sido desarticulado, después de haber sido desfinanciado. En un momento de recesión, profunda recesión económica. Recesión económica significa que el país produce menos que en los años anteriores, es decir, el Producto Bruto, aquello que produce, aquella riqueza que produce un país, una economía, a lo largo de un año, se achicó. 2018, 2019 fueron años de recesión. La economía se hizo cada vez más chica, lo cual supone desempleo, menor actividad económica, cierre de fábricas. En ese contexto, lo que hacen muchos países en el mundo es aplicar un impuesto a la riqueza. Llámenlo como lo llamen, impuesto a los bienes personales, un impuesto a la renta, un impuesto se grava a las mayores fortunas de Argentina. Bueno, las principales fortunas en Argentina, obviamente que se opusieron a través del partido político que los representa, de la alianza que los representa, ejercieron un fenomenal proyecto de presión para que esa ley, es decir, para aquellas fortunas mayores a los 200 millones de pesos, obviamente que el fisco toma las fortunas declaradas, pero si alguien declara tener 200 millones de pesos, tengan la seguridad que tiene por lo menos 5 veces más que eso en paraísos fiscales, diciendo que la propiedad privada es inalienable, ¿no? Que el Estado no puede confiscarles el producto de esas riquezas, ¿no? Como si fueran producto del trabajo, como si alguien trabajando a lo largo de su vida pudiera acumular 200 millones de pesos. Finalmente la ley salió, un impuesto que se aplicaba por única vez,
fíjense lo grave de la situación que la OCDE, la OCDE es la Organización Mundial de Comercio, no, perdón, no es la Organización Mundial de Intercambio, es el organismo que nuclea a los países más desarrollados, acaba de aprobar la aplicación de un impuesto del 15% a las empresas transnacionales, a la renta financiera de las empresas transnacionales. A todos estos pulpos, monstruos, Microsoft, Google, Facebook, y muchas otras empresas globales, transnacionales, que se benefician de un montón de inversiones públicas, porque los que invierten en el trazado de las redes de comunicación son los estados, con los impuestos de los ciudadanos, porque los que hacen rutas por las que circulan las mercancías que producen estas multinacionales son los estados, porque los que brindan educación pública para los trabajadores que van a trabajar en las fábricas de estas empresas son los estados nacionales. Finalmente, la OCDE acordó aplicar un impuesto del 15%. Esto que yo la tengo con Milei, ¿no? Pero Milei, diría yo, es una versión caricaturesca del mismísimo Macri. Creo que en términos ideológicos no hay mayores diferencias. Para Macri esto sería un impuesto confiscatorio, ¿no? Macri es un empresario que representa, de alguna manera, la quinta esencia de esta avidez por la acumulación de capital, por la acumulación de ganancias. Entonces, toda imposición que el Estado suponga sobre el capital privado, toda política de redistribución de la riqueza, es ilegal. Es lo que sucedió con Vicentín hace 1 año y medio. La empresa Vicentín, en colusión con el gobierno de entonces, toma un préstamo, escuchen bien, yo creo que eran, no sé si 200 o 250 millones de dólares, una bestialidad. Traten de figurarse en la cabeza lo que es esa suma. El Banco Nación, sin pedirles ningún tipo de garantía, sin ver siquiera los balances de esa empresa, le otorga el préstamo de 250 millones de dólares, uno de los préstamos más grandes que otorga el Estado a una empresa privada. Esa empresa privada, a los 4 o 5 meses de haber recibido ese préstamo, hace una quiebra. Se presenta a la quiebra. Estamos hablando del tercer o cuarto exportador más grande que tiene la Argentina, del cual dependen un montón de pequeños productores, de pequeñas empresas, de pymes, de trabajadores. El Estado decide que ahí hay un interés social en mantener las fuentes de trabajo, en sostener a esa empresa, y decide nacionalizarla, estatizarla, antes que se desmembrara y que la termine comprando alguna multinacional por chauchas y palitos. Es estratégica. Ahí el poder, los ricos, sobre todo los enormemente ricos, dijeron, esto no es posible. La propiedad privada es sagrada. Recuerden las marchas que se hicieron, ¿no? A favor de la propiedad privada. Porque, claro, salen a decir, no te salen a decir que Vicentín previamente tomó un préstamo de 250 millones de dólares que le dio el Estado,
y no le devolvió un solo mango. No solo no devolvió un solo mango, los terminó fugando al exterior. Eso es lo terrible, ¿no? Sin embargo, la opinión pública y los medios dicen que eso es comunismo, que eso es un Estado estatista, que la propiedad privada es sagrada, y asustan al pequeño productor porque le dicen, mañana van a ir por tu casa o por tu auto, ¿no? Cuando es una falacia. Ni yo ni ninguno de ustedes es Vicentín, ni yo ni ninguno de ustedes toma préstamos por 250 millones de dólares de un banco público, porque convengamos otra cosa, ningún banco privado en Argentina y en el mundo le hubiera dado un préstamo ni por la 10ª parte a una empresa como Vicentín, que no era capaz de mostrar sus balances. Egoísmo puro. El manual del perfecto liberal hoy en día es una obra escrita ya hace varias décadas por una filósofa austríaca, Ayn Rand, que se llama El Gen Egoísta. El Gen Egoísta. Vuelvo a Locke. Digo, Locke hay que ponerlo en su tiempo, sopesarlo en función del contexto histórico en el que se produjo su obra. Como bien dijeron los compañeros y las compañeras de la clase pasada, el contexto en el que escribe Locke es el contexto de la consolidación del poder de la burguesía en Inglaterra, ¿no? Por sobre el poder de la nobleza, del antiguo régimen, ¿sí? De los terratenientes. ¿Sí? Es lo que de alguna manera impulsa, posibilita posteriormente la consolidación de la revolución industrial. En este sentido, el liberalismo es una fuerza política, ideológica, revolucionaria para la época. ¿Sí? La burguesía, como el mismo Karl Marx va a plantear, era el sujeto revolucionario, ¿sí? En el sentido que era el sujeto que proponía un nuevo orden social, ¿sí? En el cual eran los propios burgueses los que dirigían políticamente el proceso, ¿sí? Barriendo con el antiguo régimen feudal. Ahora, el propio Marx va a decir, la burguesía consolida un nuevo orden que sigue siendo clasista, como era el orden feudal, que sigue suponiendo la dominación de una clase social sobre otra clase social, es decir, de la burguesía sobre el proletariado, que sigue suponiendo un mecanismo de apropiación del excedente, ¿sí? Ya no mediante el tributo o mediante el vasallaje, como era en la Edad Media, sino mediante el trabajo asalariado, mediante la masificación del trabajo asalariado y mediante la apropiación de ese excedente bajo la forma de plusvalía, ¿sí? De plusvalor, ¿sí? O de valor excedente. ¿Sí? De modo que Locke es considerado de alguna manera el padre del liberalismo político, pero sobre todo también es considerado el padre del liberalismo económico. ¿Sí? Y una cosa es ponerlo a Locke en su época y otra cosa es tomar las ideas liberales bajo su forma actual, neoliberal, en lo económico, porque vamos a ver que rascamos un poquito las capas de pintura que revisten a quienes se llaman liberales hoy, y vemos que son liberales solamente en lo económico, que pregonan la libre circulación del capital, que el capital pueda circular de un país al otro
de manera libremente, de manera libre, sin restricciones, pero son los primeros que reclaman restricciones a la circulación de las personas, por ejemplo. ¿Mm? Son los primeros que reclaman que construyan un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Son los primeros que reclaman que se devuelva que se vuelvan a Bolivia los inmigrantes que han venido de Bolivia, los que han venido de Paraguay, los que han venido de Chile, pero no dicen que se vuelvan a Italia los inmigrantes que han venido de Italia o a España los que han venido de España. Son liberales selectivos, ¿no? Están a favor de la libre circulación del dinero, pero de la restricción a la circulación de las personas. Pregonan la autonomía individual, pero se oponen, por ejemplo, a la interrupción legal del embarazo. O se oponen al matrimonio igualitario, mayormente. Ellos son liberales en lo económico, conservadores en lo político y con un peligroso dejo autoritario también. Vamos a meternos ahora en estos minutos que nos quedan con el bueno de Juan Jacobo Rousseau, que viene a dar por tierra, entre otras cosas, con el mito de la propiedad privada que proponía John Locke. ¿Están ahí los chicos del grupo 3? Hola, profe, sí. Buen día, profe. Ya empiezo a compartir pantalla. Buen día, profe. Sí, ¿Quién es el que va a compartir la pantalla? Yo, profe, Isabel Barrios. Okay. Perfecto. Ahí habilito para compartir. Fíjate, Isabel, si tenés la posibilidad de compartir con el botón verde. Listo, ahí te veo. Ahí se ve bien. Se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, buen día, profe. El grupo 3 está conformado por Reves Isabel Serena, Saltos Biancornela, Saltos Agustina Milena y Calvete Mariel Mariam. Se fue del grupo una compañera, creo que ya lo había dicho, no sé si le llegó el mail, así que bueno, nosotras 4 solas vamos a dar. Y bueno, comienza mi compañera con la biografía de Jean-Jacques Rousseau. Muy bien. Bueno, yo soy Isabel Barrios. Voy a comenzar hablando de su vida, de los comienzos de su vida. Jean-Jacques Rousseau nace un 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y fallece en Francia el 2 de julio de 1778. Como bien dice, fue un escritor, pedagogo, filósofo, músico y botánico naturalista, y además es reconocido como uno de los grandes pensadores de la Ilustración. Bueno, en el comienzo de su vida, él creció dentro de una familia humilde y, bueno, lamentablemente queda huérfano de madre, ya que ésta muere en el parto. Su padre, Isaac Rousseau, fue un relojero bastante conocido en su ciudad, pero este debe exiliarse de Ginebra a causa de un conflicto, y Jean-Jacques queda a cuidado de sus tíos con tan solo 10 años, y es con esa familia, con la familia de sus tíos, con quien pudo disfrutar de una primera educación que él consideraría ideal, y además él calificó a esta etapa de su vida como la más feliz. Bueno, tiempo después fue enviado con su tío, no, con su primo, perdón, como pupilo a la casa de un pastor calvinista, y ahí es donde pasa 2 años y donde también se empieza a formar más y recibe más educación. A su regreso en 1725, él comienza a trabajar como aprendiz de relojero y comienza a dedicarse al oficio, y acá es donde empieza a recolectar la experiencia suficiente para dedicarse a estos oficios ocasionalmente mientras, bueno, él sigue estudiando y formándose. Luego, hacia 1735, él decide abandonar Ginebra y se dirige al pueblo de Confignon, donde ahí él conoce a Madame de Warens, quien primeramente lo ayuda en su educación y afición por la música,
a la que luego él comenzaría a dar lecciones de música y bueno, luego formaría una relación amorosa con ella. En esta etapa de su vida él se desempeña en diferentes oficios, en primer lugar como preceptor en Lyon, también se desempeña como periodista y como bien dije también da lecciones de música. Con 33 años él vuelve a París y decide... Una digresión, perdón que interrumpa. Cuando hablamos de preceptor, no es que era preceptor en una escuela. En esa época, preceptores eran aquellos instructores particulares que contrataban los nobles para educar a sus hijos. Era una especie de maestro, guía, que tenían como la guía moral, espiritual, intelectual de los hijos de los nobles o o de la gran burguesía también, ¿no? ¿Por qué? Porque Rousseau era alguien particularmente marcado, no era alguien que tuviera riquezas, no había nacido en una familia ni noble ni burguesa, pero había tenido acceso a una buena educación, era un autodidacta, un ávido lector con múltiples inquietudes, y eso lo tornaba de alguna manera notable entre muchos otros hombres de su época, ¿no? Pero quería aclarar esto del preceptor, que no es lo que nosotros entendemos hoy por preceptor, sino que tenía que ver con un oficio de mayor categoría social, digamos, para la época. Sí. Adelante. Bueno, como bien decía, cuando vuelve a París es donde crea y decide presentar un proyecto en la Academia de Ciencias que era un aporte en cuanto a la música, nuevos signos para la música, pero bueno, lo rechazan, ya que la Academia no lo consideraba relevante, no lo consideraba útil, y entonces de esta manera, bueno, como bien dice, con algunos tropiezos, con algunos aciertos o desaciertos, él comienza a abrirse paso, y que es mediante sus obras, que ahora va a estar hablando mi compañera más detalladamente de ellas. Uh-huh. Mi nombre es Agustina Saltos y voy a entrar un poco más en detalle con lo que dijo mi compañera sobre las obras y cómo fue su vida a través de los años. Entre el año 1729 y 1730, Rousseau visitó varias ciudades dedicándose a enseñar música. En 1731 viaja por primera vez a París, donde trabaja como preceptor, y a finales de ese mismo año se muda a la casa de la baronesa Warens en Chambéry, de quien tiempo después es amante. Allí es donde trabaja y reside durante 8 años, en los que se dedica a estudiar música, filosofía, química, matemáticas y latín. En 1742, Rousseau viajó de nuevo a París para presentar un nuevo sistema de notación musical que la Academia no consideró ni útil ni original. Allí en París vive sus conocimientos musicales, da clases, copia partituras y compone óperas. Sus relaciones con la sociedad ilustrada francesa fueron siempre difíciles. A las humillaciones de su infancia se le añadieron otras, como por ejemplo que en los salones se lo consideraba inferior por la condición social. Rousseau más adelante crea una amistad con los ilustrados y fue invitado a contribuir con artículos de música a la enciclopedia de Alembert y Diderot. Diderot fue quien lo impulsó a presentarse en el año 1750 al concurso convocado por la Academia de Dijon, la cual otorgó el primer premio a su discurso sobre las ciencias y las artes. Este marcó el inicio de su fama. En 1754 visitó de nuevo Ginebra y retomó el protestamiento para readquirir sus derechos como ciudadano, y apareció entonces su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, escrito también para el concurso convocado en 1755 por la Academia de Dijon. En 1756 se instaló en la residencia de su amiga Madame de Piney, donde redactó algunas de sus obras más importantes, como La Nueva Eloísa, en 1761. Esta es una novela muy sentimental. Rousseau, en 1762, publica una obra sobre filosofía política llamada El contrato social o principios del derecho político.
Esta obra trata principalmente sobre la libertad e igualdad entre los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social. La obra tiene 4 libros, pero en realidad es un proyecto inacabado, que más adelante hablaremos en detalle sobre este proyecto. Sus confesiones publicadas posteriormente en 1782 y 1789 se representan en un siglo inclinado a la autobiografía, un ejemplo excepcional de introspección personal y de exhibición extremada de la propia intimidad en un grado que no alcanzaría hasta el pleno romanticismo. Ahora mi compañera va a seguir con la ideología. Bueno, mi nombre es Bianca Saltos y voy a seguir con la ideología de Rousseau. Rousseau fue un político polémico, controvertido y contradictorio, ilustrado y al mismo tiempo anti-ilustrado, crítico de la cultura, de la ciencia y de las artes, gran escritor y artista. Fue impulsor del liberalismo y socialismo y demócrata convencido. Señala que la civilización y las formas de organización política eran un origen de todos los males que sufre el hombre. Propuso al mismo tiempo un nuevo modelo social y político que impulsó y fundamentó el modelo de democracia sobre el concepto de voluntad general. Por su aguda crítica a la civilización y la cultura y su audaz desprecio a la idea de progreso y mejora de la humanidad, fundamentando en el uso de la razón, Rousseau se convirtió en uno de los pensadores más atípicos de la Ilustración, anticipándose a la tesis que mantuvo posteriormente el Romanticismo. También pensaba que el hombre es bueno por naturaleza, pero que actúa mal forzado por la sociedad que lo corrompe. Da primacía al sentimiento natural, no a la razón ilustrada, y este será el germen del romanticismo. En sus estudios políticos y sociales, Rousseau desarrolló un esquema social en el cual el poder recae sobre el pueblo, argumentando que es posible vivir y sobrevivir como conjunto sin necesidad de un último líder que fuese la autoridad. La gran aportación de Rousseau al pensamiento político es su teoría del contrato social, con el que pretende explicar cuál ha podido ser el origen del Estado como principal forma de organización política. Este proyecto lo desarrolla en su obra El contrato social y el objetivo es crear un nuevo pacto que le permita compaginar la libertad e igualdad propia del individuo. La solución la encuentra en la voluntad general. Cada individuo pacta renunciar a todos sus derechos a favor no de una persona o grupo de personas, sino a toda la humanidad, de modo que solo se someterá a la voluntad general. El objetivo final es reformar la sociedad para que todos puedan disfrutar de la vida en conjunto, sin perder los privilegios que disfrutan los hombres en el estado natural. La obra política de Rousseau historialmente fue sin duda una de las más trascendentes durante el periodo de la Ilustración. Actualmente Rousseau es considerado uno de los padres de la democracia que hoy el mundo conoce como el más famoso del proyecto social. Es un instrumento que fue estudiado por otros notables políticos y líderes de la Revolución Francesa. Esto fue dividido en 4 libros que, bueno, como dijo mi compañera, que más adelante vamos a hablar del mismo. Y bueno, ahora prosigue mi compañera con la pedagogía de Rousseau. Muy bien, adelante. Bueno, continúo. Rousseau consideraba que a la educación como el único camino y como el más adecuado para formar a un ciudadano dentro de, bueno, del nuevo mundo que se estaba formando, pero él se dio cuenta de que el sistema educativo que estaba en ese momento era incapaz para llevar a cabo una educación de calidad, si se quiere decir. Entonces, es como conforma una doctrina pedagógica con 4 grandes principios. El primero que dice la naturaleza ha fijado las etapas necesarias del desenvolvimiento corporal. Acá es donde Rousseau establece por primera vez los llamados periodos del aprendizaje que debían ser ajustados a las edades del alumno. Así que es lo que el alumno debía ir aprendiendo en cuanto a su edad, en cuanto iba creciendo. El segundo, que dice el ejercicio de las funciones, es una etapa de la vida firma y prepara el advenimiento y manifestación de las funciones ulteriores. Acá se refiere a la ley del ejercicio genético funcional. El tercer postulado dice la acción natural es aquella que tiende a satisfacer el interés o la necesidad. Acá Rousseau afirma que el maestro tiene que enseñar realidades y solo realidades, y que además es importante estimular el deseo del niño a aprender, a conocer más.
4 y último dice, cada individuo difiere más o menos en relación de los de los caracteres físicos y psíquicos de los demás individuos. Bueno, esto es decir que no todos los individuos, no cada niño asimila o procesa la información que les es presentada de la misma manera. Todos lo difieren de diferente forma. Bueno, por último, su concepción sobre la mujer en la educación se da a conocer a partir de su tratado de educación femenina, esta obra del Emilio que mencionó mi compañera, y acá cuestiona la igualdad de la educación que solamente incluía varones y da a conocer a la mujer en la educación, le da su lugar. Y bueno, ahora voy a dejar a mi compañera que va a estar hablando de su posición en la religión. Hola, profe. Voy a hablar sobre la religión de Rousseau. Rousseau defiende por parte del Estado una religión civil o natural, como forma de cohesión social, relacionada con el deísmo, que Dios es creador del universo y primera causa del mundo. No debe existir religión nacional exclusiva, tolerándose todas aquellas que toleren a las demás, y que en sus dogmas no contengan nada contrario a los deberes del ciudadano o que atenten contra su libertad. El Estado no debe intervenir en las creencias religiosas de los ciudadanos, sino que debe ocuparse de procurar su bienestar y preservar su libertad. Para Rousseau, el único culto que pide Dios es un corazón sencillo, ajeno a dogmas y tesis teológicas. Esta religión civil creada por Estado deberá ayudar a los individuos a convertirse en buenos ciudadanos, amantes de sus deberes y de las leyes. Los dogmas serán pocos y sencillos: existencia de la divinidad, deísmo, inmortalidad del alma, premio castigo en el más allá y santidad del contrato social y de las leyes. Y otro que considera fundamental. Hago una pregunta. Sí. Porque no todos por ahí tenemos en claro qué es un dogma, ¿no? Sí. Un dogma es un principio indiscutible, digamos, ¿no? Es algo que no se discute. Es algo a partir de lo cual vamos deduciendo otros principios, pero que en definitiva no se discute. Por ejemplo, como una doctrina. A partir del Concilio de Trento en la Iglesia es un dogma la infalibilidad del Papa. En temas doctrinarios, para la Iglesia Católica la palabra del Papa es la palabra de Dios, en temas doctrinarios, ¿no? O la virginidad de María, para los católicos, es un dogma. No, es algo que no está en discusión, no está sujeto a discusión. ¿Se entiende? Quería hacer esta aclaración porque a veces es un término que usamos sin tener muy en claro a qué alude, ¿no? Dogmas son principios indiscutibles. La Santísima Trinidad para los católicos, que se sanciona ya en el siglo IV o V en el Concilio de Niza, no se discute. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas en las que se encarna la Santísima Trinidad. Y eso no se discute más. Si uno no cree en ese dogma, queda automáticamente excluido de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sigo con los principios de esta religión. La existencia de Dios. Rousseau utiliza la prueba cosmológica, que es Dios es la causa primera de las cosas y el principio del movimiento, y la físico-teológica, que es Dios es la causa última del mundo. Muestra de forma irrefutable la necesidad de Dios como única explicación posible del origen y el orden del universo. Y el otro principio es la naturaleza espiritual del alma y su libertad originaria. Considera la materia y el cuerpo incapaz de producir la complejidad del pensamiento. El alma no es material sino espiritual e inmortal. La inmortalidad no es simplemente una promesa de eternidad, sino la condición necesaria para que prevalezca la justicia sobre el mal. No todo acaba para nosotros en la vida, sino que con la muerte todo vuelve a entrar en un orden. Eso explica Rousseau en los principios de la religión natural.
Ujú. Y ahora proseguimos con los libros que íbamos a hablar sobre el contrato social. Ah, muy bien. El contrato social fue un proyecto dividido en 4 libros y vamos a redactar un resumen de cada libro. En el primer libro, Rousseau en su tesis supone que todos los hombres nacen libres e iguales por naturaleza. Esta idea es desarrollada más a fondo cuando se establece en un principio su frase de "el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado". A su vez, también narra y detalla el origen originario, no, perdón, y detalla el estado originario del hombre, afirmando que la familia es el primer modelo de sociedad política. Rousseau, además, argumenta contra el derecho del más fuerte, redactando la siguiente frase: "Convengamos, pues, en que en la fuerza no constituye el derecho y que únicamente se está obligado a establecer a los poderes legítimos". Eso fue una cita de la página 8 del primer libro del contrato social. Ahora sigue el segundo libro. Bueno, Rousseau en su segundo libro hace referencia a la política. Al establecer ciertas proposiciones entre los números de habitantes y la extensión de los países, el objetivo para Rousseau es que todo pueblo debe conseguir abundancia y paz. Cree que el lugar más apto para construir un Estado perfecto es la idea de Corseja en la región francesa. Él coincide con Aristóteles en la necesidad de una clase media, aunque en el ginebrino hay una mayor tendencia a una homogeneización. Piensa que la libertad subsiste gracias a la igualdad, diciendo la siguiente frase: es precisamente porque la fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad, por lo que la fuerza de la legitimación debe siempre tender a mantener. Esto fue citado desde la página 52 del segundo libro. Prosigue con el tercer libro, mi compañera. Bueno, este tercer libro es el más extenso de los 4 y en este habla sobre el gobierno y de sus formas. Él consideraba que el gobierno más adecuado tendría que depender del número de habitantes y de la extensión del país. Y además opinaba que la democracia era la forma ideal en la que debía ser llevado un gobierno, pero que éste a su vez nunca se daba de una manera pura, de una manera totalmente. Bueno, por ejemplo, en estas frases que se cita en pantalla, que dice: cuanto más crece el Estado, más disminuye la libertad, y que dice: el gobierno para ser bueno debe ser relativamente más fuerte a medida que el pueblo es más numeroso. Acá, como decía, que el gobierno debería ser adecuado al país dependiendo de su número de habitantes y de su extensión. Bueno, de esto habla mayormente el tercer libro y ahora mi compañera va a pasar a hablar del cuarto y el último que él publicó. Este cuarto y último libro comienza hablando de la bondad y rectitud de los hombres sencillos. Rousseau narra que estos necesitan pocas leyes. Hace un largo capítulo sobre la historia de Roma y a continuación defiende la necesidad de la dictadura como un elemento para prevenir y solucionar los momentos de crisis en las repúblicas. También entiende que es necesaria la censura, que es la manifestación de la opinión pública. Al final de este capítulo ataca a la religión cristiana, pues es incompatible con la libertad. Lo cristiano es opuesto a la república. Rousseau apoya la idea de una procesión de fe completamente civil y propone frente a los dogmas de religión las normas de sociabilidad. Y así concluimos con parte de la vida de Rousseau. Muy bien. Muy bien. Con esto dan por concluida la presentación. Sí. Perfecto, perfecto. Muy buena la presentación. Antes de concluir, quiero hacer algunas aclaraciones. Rousseau claramente era un republicano y un demócrata. Es importante destacar lo que para él era el concepto de voluntad general. Por lo cual, también Rousseau, al contrario de Locke, que podemos considerarlo un individualista,
en términos políticos podemos considerarlo un colectivista. Él afirma que lo que debe prevalecer en todo gobierno, en toda república, es la voluntad general por sobre los intereses particulares de individuos o sectores de individuos. Debe prevalecer la voluntad general. ¿Qué es la voluntad general? Para esto hay que retroceder un poco en su fundamentación lógica a partir de la concepción que él tiene del estado de naturaleza. El modelo de Rousseau va a tener alguna variación respecto del modelo hobbesiano. Este modelo de estado de naturaleza, de estos tres momentos, estado de naturaleza, contrato social y sociedad civil. ¿Por qué? Porque, como decían las compañeras muy bien hace un rato, el estado de naturaleza supone algún grado de sociabilidad de los individuos, de individuos buenos, inocentes, naturales, nada que ver con el hombre lobo del hombre que suponía Hobbes, sino prácticamente la antítesis de este lobo del hombre. El hombre es esencialmente bueno, pero poco a poco se va socializando, van introduciéndose elementos de sociabilidad que él los identifica en torno, no solo en torno pero mayormente en torno a la aparición de la propiedad privada, ¿no? Él dice más o menos en un momento, claro, todo venía bien hasta que alguien plantó banderas, cercó el territorio que podía cercar y dijo, esto es mío. Mal o bien, Rousseau hubiera dicho, acá la cagaron. Cuando aparece la propiedad privada, la cagamos. Se fue toda la mierda, porque ahí empezaron los conflictos, empezaron las disputas, empezó la desigualdad. Y esto es importante. Para Rousseau, la libertad y la desigualdad tienen que ir de la mano, tienen que ir juntas. Esto es lo que los liberales a medias, como yo lo llamo, muchas veces no entienden, ¿no? La libertad para los liberales a medias debe privilegiarse por sobre la igualdad. La igualdad no existe. La igualdad no existe. Para Rousseau, la libertad y la igualdad van de la mano. Entonces, para resolver esos problemas de la sociabilidad, o de lo que Rousseau llama los problemas de la sociedad civil, él dice, tiene que haber un pacto, pero ese pacto no es para pasar de la sociedad de naturaleza a la sociedad civil, sino que se realiza para pasar de la sociedad civil a la sociedad política, a la república. Los hombres, cuando pactan, ya existe la propiedad privada, existe la familia, existen las instituciones, existen muchas leyes. Lo que hay que pactar es para instituir la república, que no es otra cosa que la presentación, la forma en la que se debe presentar esto que él llama la voluntad general. La voluntad general. La voluntad general surge en el momento mismo del pacto social, del contrato social, y que se diferencia esta voluntad general en la suma, es diferente de la suma de las voluntades individuales. Eso es de otra naturaleza. Por eso, Rousseau va a descreer de la democracia representativa. Cuando las compañeras recién ponían de ejemplo, decían que para Rousseau
la democracia perfecta podía darse en la isla de Córcega, es porque era un territorio con suficiente población, pero relativamente pequeño, aislado geográficamente, es decir, no había posibilidad de disputas con otros estados acerca de cuáles eran sus límites, y podía aparecer claramente esa idea de una voluntad general. Pero el otro modelo político que tenía Rousseau en mente era la ciudad de Ginebra. Ginebra, ciudad de Suiza, de donde era originario Rousseau, era una república, una ciudad-estado. Era una ciudad-estado, como lo eran en su época la ciudad de Florencia, como lo era la ciudad de Milán, en el norte de Italia, como era la ciudad de Venecia. Eran ciudades-estado. La diferencia es que Ginebra era una ciudad-estado que se autoproclamaba como república. Y Rousseau, más que una democracia representativa, tenía en mente una democracia participativa, una democracia en la que los ciudadanos participaran activamente en la toma de decisiones, no a través de sus representantes, sino de manera directa. Y para eso, decía, estos estados, o estas ciudades-estados, estas repúblicas, tenían que ser relativamente pequeñas, ¿no? De algunos pocos de miles o decenas de miles de ciudadanos que pudieran participar activamente en la construcción de esta voluntad general. Cerrar con algo que destacaron las compañeras recién. Rousseau tanto es considerado un exponente del liberalismo, porque Rousseau en cierto sentido es un auténtico liberal. Supone que la voluntad general está para hacer valer los derechos individuales, la libertad de los individuos, pero los individuos ya sometidos a la voluntad general. La única sumisión que tienen que tener los individuos es a las leyes que emanan de esa voluntad general. De esa manera van a ser libres, pero al mismo tiempo van a ser exactamente iguales. Exactamente iguales, porque cada uno, según la voluntad general, va a recibir aquello que le corresponde en justicia. Por eso la república para Rousseau es el reino de la libertad, pero también es el reino de la igualdad. No hay nadie que haga prevalecer sus intereses particulares por sobre los intereses del conjunto. Por eso también es considerado un precursor de las ideas socialistas, como vamos a ver en las próximas semanas al abordar el pensamiento de Karl Barth. Nuevamente felicito a las chicas que han expuesto recién. Recordarles que está para descargar el archivo de las consignas del primer parcial, y que en las próximas horas yo les voy a subir la aplicación para que los ansiosos que mañana pasado o el fin de semana que viene ya quieran subir sus trabajos puedan hacerlo. ¿Preguntas? ¿Consultas? No, profe. Bianca. No, bloqueaste el micrófono. Pensé que querías hablar. No, solo dije que no hay preguntas. Bueno. Si no hay más consultas, entonces, gente, nos vemos el viernes
el viernes que viene a la misma hora y por el mismo canal. ¿Mm? Hasta el viernes, profe. Gracias. Chao, profe, Hasta el viernes. gracias. Chao, profe, hasta el viernes. Hasta luego, Chao, profe. profe.